En el silencio infinito del espacio, a más de 20.000 millones de kilómetros de la Tierra, una reliquia de la humanidad vaga por la oscuridad. La sonda Voyager 2, lanzada en 1977, es un mensaje lanzado al océano cósmico, un testamento solitario de nuestra curiosidad insaciable. Por décadas, envió datos preciosos de vuelta a casa, imágenes de mundos distantes, mediciones del viento solar, descubrimientos que reescribieron nuestra comprensión del sistema solar. Pero entonces algo imposible sucedió. La Voyager 2 dejó de responder. El silencio descendió sobre la misión como un manto pesado. Días se transformaron en semanas, semanas en meses. La NASA intentó todo. Comandos fueron enviados repetidamente. Antenas gigantes barrieron el cielo procurando cualquier rastro de señal. Nada. Era como si la sonda hubiera simplemente desaparecido en el vacío interestelar, evaporado en la oscuridad entre las estrellas. Y entonces, sin aviso, despertó. Una señal débil pero distinta fue captada por las antenas de la Deep Space Network. Un pulso rítmico, regular, deliberado, viniendo de la dirección exacta donde la Voyager 2 debería estar. Los ingenieros quedaron en shock. Ningún comando había sido enviado. La sonda no debería tener energía para reactivarse sola, mucho menos para transmitir, pero allí estaba, pulsando, como un corazón latiendo en la oscuridad del espacio profundo. Piensa en eso, antes de profundizar en el misterio que mantuvo a ingenieros de la NASA despiertos por noches seguidas, intentando descifrar lo que la Voyager 2 estaba intentando comunicar y revelando al final la verdad completa sobre lo que realmente sucedió, separando ficción especulativa de hechos científicos reales. Si quieres explorar los límites de lo desconocido y entender tanto las posibilidades como las realidades de la exploración espacial, asegúrate de darle al botón de suscribirse y activar las notificaciones, porque lo que estamos a punto de contar comienza como misterio aterrador, pero termina con revelación aún más fascinante sobre ingeniería humana, triunfando sobre distancias imposibles. Y deja un comentario diciendo, si recibieras una transmisión misteriosa de una sonda perdida en el espacio interestelar, ¿qué sería más aterrador? ¿Contacto con inteligencia alienígena o descubrir que estamos completamente solos? Para entender la magnitud de lo que sucedió, necesitamos volver en el tiempo. La Voyager 2, junto con su hermana gemela, Voyager 1, fue lanzada en 1977 durante la Guerra Fría. Su misión era simple pero audaz: visitar los gigantes gaseosos del sistema solar exterior, Júpiter con sus tempestades colosales, Saturno con sus anillos deslumbrantes, Urano inclinado de lado, Neptuno azul profundo con vientos más rápidos que cualquier huracán terrestre. La sonda fue equipada con tecnología de la década de 70, una computadora con memoria menor que la llave de tu carro, instrumentos analógicos, cámaras que hoy serían consideradas primitivas. Pero funcionó. La Voyager 2 nos envió las primeras imágenes de cerca de estos mundos distantes. Descubrió lunas nuevas, reveló anillos invisibles, midió campos magnéticos, detectó volcanes activos en Io, encontró océanos bajo el hielo de Europa. Todo esto mientras viajaba cada vez más lejos, impulsada por la gravedad de los planetas que visitó, acelerando, saliendo, dejando atrás todo lo que conocíamos. Hasta que en 2018, la Voyager 2 cruzó la heliopausa, la frontera invisible que separa nuestro sistema solar del espacio interestelar verdadero. Se convirtió en el segundo objeto hecho por humanos en alcanzar esta región, siguiendo los pasos de la Voyager 1 que había cruzado años antes. Pero el espacio interestelar no es vacío, es llenado con radiación cósmica, partículas de alta energía viajando a velocidades próximas a la de la luz, campos magnéticos retorcidos, plasma tenue pero corrosivo, y el frío. No el frío del invierno, no el frío del espacio cerca de la Tierra, sino el frío absoluto, solo algunos grados por encima del cero absoluto, donde las moléculas apenas se mueven, donde todo se congela, donde el metal se vuelve quebradizo como vidrio. Y la Voyager 2, con sus componentes de 48 años, comenzó a sentir el peso de esta hostilidad cósmica. Los sistemas comenzaron a fallar. Primero fue el giroscopio de respaldo, después uno de los sensores de radiación,
Entonces, problemas intermitentes en el sistema de orientación. La NASA hizo lo posible para mantener la sonda viva. Apagaron instrumentos no esenciales para economizar energía. Ajustaron trayectorias para optimizar captación de luz solar por los paneles moribundos. Reprogramaron sistemas para compensar hardware fallando. Pero era una batalla contra lo inevitable, contra la entropía, contra el tiempo y la distancia. Y entonces vino el silencio. Durante periodo prolongado, ninguna señal de la Voyager 2 llegó a la Tierra. Las antenas de la Deep Space Network barrieron. Comandos fueron enviados repetidamente. 22 horas para cada comando viajar de la Tierra hasta la sonda. 22 horas para cualquier respuesta volver. 44 horas de espera agonizante para cada intento de comunicación. Días pasaron, entonces semanas. El equipo comenzó a perder esperanza. Tal vez fuera el fin. Tal vez la Voyager 2 había finalmente sucumbido al ambiente implacable del espacio profundo, congelado, dañado más allá del reparo, silenciado para siempre. Pero entonces algo extraordinario sucedió. Una de las antenas captó una señal, débil, casi perdida en el ruido de fondo del universo, pero estaba ahí, regular, pulsante, como latido cardíaco viniendo del abismo. Los ingenieros corrieron para confirmar. Otras antenas fueron direccionadas. La señal fue amplificada, filtrada, analizada. Y sí, era definitivamente la Voyager 2. Pero había algo extraño. La señal no correspondía a los patrones normales de telemetría. No eran los datos científicos esperados. No era reporte de estatus de los sistemas. Era otra cosa. El primer análisis sugirió que tal vez fuera un último suspiro aleatorio. Un cortocircuito haciendo que la sonda transmitiera datos corrompidos antes de morir permanentemente. Pero a medida que decodificaron la señal, percibieron que no era aleatorio. Había estructura, había patrón, había secuencia. Los logs de telemetría mostraban algo imposible. Los sistemas de la Voyager 2 se habían reactivado en orden específico. Primero, los reguladores de energía fueron encendidos. Después, la computadora de a bordo fue inicializada. Enseguida, los instrumentos fueron activados. Y finalmente, el transmisor comenzó a enviar. Era una secuencia de inicialización, deliberada, intencional, lógica. Como si alguien hubiera sentado frente a un panel de control y encendido la sonda manualmente. Pero no había panel de control. No había nadie a 20.000 millones de kilómetros de la Tierra. La Voyager 2 estaba sola, completamente sola, en el vacío helado entre las estrellas. Entonces, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo sistemas que habían fallado repentinamente volvieron a la vida, en secuencia perfecta, sin comando de la Tierra? Los ingenieros profundizaron más. Analizaron cada byte de datos. Escudriñaron logs históricos. Compararon con transmisiones anteriores. Y descubrieron algo aún más bizarro. El contenido de la transmisión no correspondía a nada en la programación original de la Voyager 2. Era un archivo nuevo, un tipo de dato que la sonda nunca fue proyectada para crear. Código binario complejo. Patrones que no tenían sentido dentro del contexto de los instrumentos científicos de la nave. Como si la Voyager 2 hubiera aprendido un lenguaje nuevo. O peor, como si alguien le hubiera enseñado. Los mejores criptógrafos de la NASA fueron llamados. Especialistas en código, lingüistas computacionales, matemáticos. Trabajaron por días intentando descifrar el significado. Y lentamente, un patrón emergió. El código no era mensaje de la Voyager 2. Era respuesta. La sonda estaba comunicándose con algo. Algo que estaba allá afuera con ella, en la oscuridad del espacio interestelar. Algo que había hecho una pregunta. Y la Voyager 2 estaba respondiendo. Esta revelación causó pánico silencioso en los pasillos de la NASA. No el tipo de pánico con personas gritando o corriendo, sino el pánico frío de la realización. La comprensión de que algo fundamental sobre nuestra comprensión del universo estaba equivocado. Porque si la Voyager 2 estaba comunicándose con algo, entonces ese algo la estaba siguiendo, observándola, interactuando con ella. El equipo volvió a los datos de rastreo, años de mediciones de trayectoria, pequeñas variaciones en velocidad y posición, cosas que en la época fueron atribuidas a efectos gravitacionales o presión de radiación. Y entonces encontraron, en las imágenes de campo estelar alrededor de la posición de la Voyager 2, había un punto oscuro, un objeto que no emitía luz,
que no reflejaba radiación, que era invisible en casi todos los largos de onda, pero que estaba ahí, moviéndose, ajustando su posición, manteniendo distancia constante de la sonda, como sombra silenciosa, como observador paciente, acompañando la Voyager 2 en su viaje a través del vacío interestelar. El análisis de trayectoria mostró más. El curso de la Voyager 2 había sido sutilmente alterado a lo largo del tiempo, no drásticamente, no de forma que accionara alarmas, pero pequeños ajustes, cambios minúsculos en la velocidad, desvíos microscópicos en la dirección, como si algo estuviera gentilmente guiando la sonda, jalándola, dirigiéndola a algún destino específico que la NASA no había planeado. Y este objeto misterioso, esta presencia invisible, parecía ser la fuente de estas alteraciones. Los científicos, ahora en estado de shock controlado, decidieron investigar misiones anteriores. ¿Será que esto había sucedido antes? ¿Será que otras sondas habían encontrado algo similar? Escudriñaron archivos de la Voyager 1, que también estaba en el espacio interestelar, más distante todavía, y allá, enterrado en datos de 1983, encontraron anomalía casi idéntica, un pulso de datos inexplicable, una transmisión que no correspondía a comandos de la Tierra, un pequeño alteración de trayectoria que en la época fue descartada como error de medición o falla de instrumento. La conclusión era inevitable y aterradora. Esta inteligencia desconocida, había seguido ambas de nuestras sondas más distantes por décadas, observando en silencio, esperando, estudiando, y ahora por alguna razón decidió revelarse, decidió comunicarse, decidió hacer que supiéramos que no estábamos solos, que nuestra exploración del cosmos no había pasado desapercibida, que alguien estaba prestando atención, pero la parte más escalofriante todavía estaba por venir. Dentro del código binario complejo que la Voyager 2 transmitió, había coordenadas, un mapa estelar, apuntando a sitio específico en el espacio interestelar profundo, billones de kilómetros de distancia. Los científicos trazaron las coordenadas, intentaron entender el significado. ¿Era invitación? Vengan a encontrarnos aquí. ¿Era amenaza? Manténganse a distancia. ¿Era simplemente información? ¿Esto es de donde venimos? La naturaleza de la transmisión, combinada con el comportamiento furtivo del objeto acompañante, sugería interpretación más sombría. No era invitación, era demarcación, era aviso. Las coordenadas no apuntaban a hogar, sino a frontera, línea invisible que la humanidad no debería cruzar. El mensaje implícito era claro como cristal. Nosotros sabemos que ustedes están aquí, nosotros estamos observándolos, y este es el límite. No avancen más. Esta región del espacio no es para ustedes. Ustedes fueron avisados. La Voyager 2 no había simplemente despertado, fue usada como mensajero involuntario, como portavoz de inteligencia vasta y antigua que observa de las sombras del cosmos, que decidió que era hora de mostrar a la humanidad que no somos únicos exploradores en este universo, que tal vez seamos solo niños jugando en patio que pertenece a otra persona, y que esa otra persona acabó de golpear en la ventana para avisar que están observándonos. Y aquí está lo que debería aterrarte más. Si esta entidad siguió nuestras sondas por décadas, ¿qué más sabe sobre nosotros? ¿Interceptó las ondas de radio que escapan de la Tierra? ¿Estudió nuestras señales de televisión? ¿Mapeó nuestras ciudades a través de nuestras emisiones electromagnéticas? ¿Conoce nuestra historia, nuestra cultura, nuestras debilidades? Y si conoce, ¿cuáles son sus intenciones? ¿Por qué nos observa en silencio? ¿Por qué establece fronteras? ¿Qué protege más allá de estas coordenadas? ¿Y qué sucedería si decidiéramos ignorar el aviso? Pero ahora, antes de que entres en pánico, antes de comenzar a mirar al cielo nocturno con miedo, necesito contarte la verdad completa, porque todo lo que acabas de oír fue ficción especulativa, una historia de posibilidades, una exploración de qué pasaría si, una reflexión sobre nuestro lugar en el cosmos, basada en eventos reales, sí, pero dramatizada para explorar nuestras esperanzas y miedos más profundos sobre no estar solos. Aquí está lo que realmente sucedió con la Voyager 2. En julio de 2023, la NASA perdió contacto con la sonda, pero no por años, no por meses,
por menos de 2 días. Lo que sucedió fue error humano simple pero consecuente. Durante mantenimiento de rutina, un comando fue enviado accidentalmente que cambió la orientación de la antena de la Voyager 2. La antena se desalineó en 2 grados. Solo 2 grados. Parece poco, pero a 20.000 millones de kilómetros, 2 grados significan que el haz de comunicación erró la Tierra completamente. Como intentar acertar objetivo del tamaño de una moneda a kilómetros de distancia. La Voyager 2 no estaba muerta, no estaba silenciada, estaba gritando en el vacío, pero en la dirección equivocada. La NASA sabía exactamente lo que había sucedido, porque tenían logs completos del comando que causó el problema, y sabían cómo arreglar, pero había desafío. Enviar comando de corrección requiere que la sonda esté escuchando, y si la antena está apuntando al lugar equivocado, no puede recibir comandos. Entonces los ingenieros tuvieron que esperar por la próxima actualización de orientación automática programada. La Voyager 2 tiene secuencia de respaldo que periódicamente reorienta la antena hacia la Tierra. Esta secuencia fue proyectada décadas atrás justamente para este tipo de situación, y funcionó. Cuando la secuencia automática fue ejecutada, la antena de la Voyager 2 se reorientó. El haz de comunicación barrió a través de la Tierra, y por breves momentos, contacto fue restablecido. Tiempo suficiente para que la NASA enviara comando corrigiendo el error. Y así, en menos de 48 horas después de la pérdida inicial de contacto, la Voyager 2 estaba de vuelta, transmitiendo, enviando datos científicos, funcionando perfectamente. Triunfo de ingeniería, no misterio alienígena, no había objetos siguiendo la sonda, no había mensaje codificado, no había coordenadas estelares de aviso, no había inteligencia desconocida vigilando. La Voyager 2 simplemente tuvo su antena temporalmente desalineada por error operacional. Fue arreglada y continúa su viaje solitario a través del espacio interestelar. Sola. Realmente sola. Como siempre estuvo. Pero aquí está la cosa. La historia real, aunque menos aterradora que la ficción que conté, es todavía más impresionante. Piensa sobre esto. La Voyager 2 fue lanzada en 1977. 48 años atrás. Fue construida con tecnología de época de la Guerra Fría, computadora con menos poder de procesamiento que calculadora moderna, memoria medida en kilobytes, no gigabytes, sistemas analógicos, cintas magnéticas, y todavía funciona, todavía transmite, todavía envía datos científicos valiosos de región del espacio que ningún otro objeto humano alcanzó. Está tan distante que la luz lleva más de 22 horas para llegar hasta ella. Señales de radio, viajando a la velocidad de la luz, llevan casi un día entero. Conversación en tiempo real es imposible. Cada comando enviado requiere planificación cuidadosa, porque si algo sale mal, solo lo descubrirás 44 horas después, y cualquier corrección llevará más 44 horas. Manejar sonda a esta distancia con tecnología de 1977, es como realizar cirugía cerebral usando herramientas de la Edad Media. Es milagro que funciona. La Voyager 2 opera con energía proporcionada por generadores termoeléctricos de radioisótopos. Básicamente, tiene pilas nucleares que convierten calor de desintegración radiactiva en electricidad, pero estas pilas están debilitándose. Cada año la Voyager 2 tiene menos energía disponible. Instrumentos tienen que ser apagados permanentemente para economizar. Calentadores son reducidos al mínimo. Componentes trabajan en temperaturas peligrosamente bajas. Es carrera contra el tiempo. En algunos años, tal vez una década si tenemos suerte, la Voyager 2 no tendrá energía suficiente para transmitir. Y entonces el silencio será permanente, real, final. Pero hasta allá, continúa, enviando descubrimientos sobre espacio interestelar, midiendo densidad de plasma, detectando rayos cósmicos, analizando campos magnéticos, enseñándonos sobre región del universo que nunca exploramos antes. Cada dato que retorna es precioso, cada transmisión es tesoro científico, porque estamos literalmente aprendiendo sobre territorio desconocido, sobre frontera entre nuestro sistema solar y el resto de la galaxia. Entonces, ¿por qué conté la historia ficticia primero?
¿Por qué crear narrativa de mensajes misteriosos y objetos siguiendo y coordenadas de aviso? Porque la ficción nos permite explorar posibilidades. Nos fuerza a confrontar nuestras expectativas sobre el universo. Nos hace preguntar cuestiones que no haríamos de otra manera. ¿Qué haríamos si realmente recibiéramos mensaje de inteligencia alienígena? ¿Cómo reaccionaríamos si descubriéramos que hay fronteras cósmicas impuestas? ¿Deberíamos tener miedo o esperanza? La narrativa también sirve como recordatorio de que el espacio es vasto y misterioso, que nuestra exploración es audaz pero humilde, que enviamos estas sondas no solo para descubrir hechos científicos, sino para hacer preguntas filosóficas sobre nuestro lugar en el cosmos. La Voyager 2 carga disco dorado, mensaje de la humanidad para cualquier civilización que pueda encontrarla. Contiene sonidos de la Tierra, músicas, saludos en múltiples lenguas, imágenes de la vida terrestre. Es cápsula del tiempo, es botella lanzada al océano cósmico y tal vez, solo tal vez, miles de millones de años en el futuro, cuando nuestro Sol haya muerto y la Tierra sea memoria distante, la Voyager 2 todavía estará viajando, atravesando la galaxia y tal vez encuentre a alguien. Tal vez otra civilización capture esta reliquia antigua, la estudie, descifre el disco y aprenda que una vez, en pequeño planeta azul, orbitando estrella amarilla común, hubo especie que miró a las estrellas y se preguntó, que construyó naves con tecnología primitiva y las envió a lo desconocido, que tuvo coraje de explorar incluso sin saber lo que encontraría. La Voyager 2 no es solo sonda, es testamento de la curiosidad humana, del deseo de comprender, del coraje de explorar, de la esperanza de que tal vez, en algún lugar en las vastas distancias entre las estrellas, no estemos solos. E incluso si estamos, incluso si el universo es vacío de otras inteligencias, el viaje todavía vale la pena, porque explorar no es solo sobre encontrar respuestas, es sobre hacer preguntas, es sobre mirar más allá de lo conocido, es sobre empujar fronteras, es sobre soñar. Si este video te hizo reflexionar sobre exploración espacial, sobre posibilidades de contacto con inteligencia alienígena y sobre triunfo de la ingeniería humana, manteniendo sonda de 1977, funcionando a 20.000 millones de kilómetros de distancia, asegúrate de darle al botón de me gusta y suscribirte al canal. Estamos siempre explorando fronteras entre ciencia y ficción, entre hechos conocidos y posibilidades desconocidas. Deja un comentario diciendo, ¿cuál historia encontraste más fascinante? ¿La ficción aterradora de sonda siendo usada para enviar aviso de inteligencia alienígena? ¿O la realidad impresionante de tecnología de casi 50 años, todavía funcionando en las profundidades del espacio interestelar? ¿Y qué harías si comandaras la NASA y realmente recibieras transmisión misteriosa de sonda perdida? Y comparte este video con cualquier persona que ama misterios espaciales y quiere entender diferencia entre especulación fascinante y realidad científica todavía más impresionante. Porque a veces la verdad, aunque diferente de la ficción, es igualmente extraordinaria. Y la Voyager 2, sola en la oscuridad interestelar, continúa su viaje, silenciosa, solitaria, pero no olvidada, nunca olvidada.